Otra cosa iba a decir. Bueno, para los que no saben, yo estoy muy feliz, muy feliz, muy orgulloso de lo que Dios está haciendo aquí en la viña. Ahora, antes de venir acá, pasé al barrio San Francisco, donde teníamos el toldo, y estaba sucediendo algo muy bonito ahí. Estaban muchos niños de tesoros con sus padres, sirviendo ahí a los niños de ese barrio. Entonces, súper lindo, estamos avanzando nuestra visión. En esa libretita ahí viene nuestra visión, y nuestra visión es ser una comunidad de seguidores de Jesús sinceros, llenos del Espíritu Santo, que llevan adelante la misión de Dios. Y la misión de Dios es que salgamos a anunciar el Evangelio, a llevar el amor de Dios y las buenas noticias de Jesucristo. Y entonces hoy lo estamos haciendo a través de los niños en el barrio San Francisco. Y la idea es que lo hagamos a través de todos nosotros, poco a poco. Vamos a orar antes de empezar la charla y empezamos. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, yo te pido que hoy, antes de empezar la charla, nos ayudes a estar conscientes de que tú eres Dios Todopoderoso, y que a muchos nos cambiaste la vida por medio de tu palabra, y que hoy estamos ante tu palabra y hoy nos puede cambiar la vida. Si hay humildad en nuestro corazón, y si hay concentración y enfoque de todos nosotros. Y eso es lo que yo te quiero pedir, que nos ayudes a estar unidos en un mismo espíritu, que esta charla sea poderosa, que esta charla sea, que nos exhorte, que nos motive, que nos anime, que nos ayudes a todos a aprender y a ser vulnerables, Señor. Te damos gracias por este momento que es sobrenatural y es divino, y te pedimos que después, Señor, cuando vayamos de vuelta a nuestras casas, hayamos probado y hayamos percibido que tú eres bueno y que tú estás con nosotros y que tú quieres guiar y bendecir y utilizar nuestras vidas. Entonces te ponemos este rato en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Continuamos, ¿verdad?, en nuestra serie del libro de Hechos. Estamos en el libro de Hechos. Ya estamos en el capítulo 19 del libro de Hechos. Si traen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y si no traen sus Biblias, vamos a tenerlo proyectado, lo que vamos a leer, y después pueden comprar una Biblia allá afuera. Es totalmente necesario para aprender de Dios, comprar una Biblia. Es como querer correr sin zapatos. Bueno, aunque uno se ha topado cierta gente que corre sin zapatos, pero hay que ver cómo les quedaron las rodillas dentro de unos años. Entonces vamos a leer primero del versículo 1 al 20. Vamos con calma y vamos unidos leyéndolo, porque es una buena porción. Entonces hay que estar concentrados. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres.
Pablo entró a la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así se llamaba el cristianismo en aquel tiempo. Le llamaban el camino, del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos. El hombre que tenía el espíritu maligno los dominó, los maltrató con tanta violencia que huyeron a casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos. El nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Yo les motivo a cada vez que terminemos nuestras lecturas y nuestras charlas acerca del libro de Hechos, ir a la casa y volverlas a leer, porque como se dieron cuenta en el libro de Hechos, llegamos a entender todo el tiempo y la cronología de lo que Pablo el apóstol hizo. Nosotros leemos las epístolas, las cartas que hizo Pablo, Efesios, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, todo eso, y no entendemos muy bien los tiempos, pero en Hechos se nos describen los tiempos. Aquí se nos acaba de escribir que Pablo estuvo en Éfeso 2 años. Entonces entendemos de alguna manera algo diferente. No vamos a analizar todos los versículos, pero vamos a ir con los más importantes, creo yo. Y el primero es el 19:1. 19:1 dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. Ayer decía que es interesante porque muchos de nosotros solo alguna vez habíamos escuchado el nombre Apolos, y era en la película de Rocky. El contrincante de Rocky, y después sacaron hace poco una película bien mala del hijo de Apolos, ¿verdad? A como es Hollywood, ahorita viene el tataranieto de Apolos y todo el mundo va a verlo. Pero este Apolos es alguien diferente. Es uno de los acompañantes de Pablo, y es muy importante que entendamos bien quién es, no solo porque fue acompañante de Pablo, sino por las características que tenía Apolo como persona. Y antes del capítulo 19 en que estamos, en el capítulo 18, en el versículo 24, se nos describe muy bien cómo era Apolos, su carácter. Entonces vean lo que dice Hechos 18:24 acerca de Apolos. Y la idea de ver esto no es solo saber cómo era Apolos, sino imitar nosotros a Apolos en su gran carácter. Dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Ahora estamos en el capítulo 18. Natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado. Esa es la primera característica. Apolos era un hombre ilustrado. La segunda característica era que era convincente en el uso de las escrituras. Y la tercera es que convincente en el uso de las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor. Y vean la tercera característica:
Con gran fervor, era un hombre fervoroso, hablaba y enseñaba con exactitud acerca de Jesús. De hecho, tenemos una filmina, les digo yo, y se burlan de mí con esas tres características. No, la otra. Las tres características que tengo ahí. Apolos era un hombre ilustrado, convincente en el uso de las escrituras y con gran fervor hablaba la palabra hablaba con la mayor actitud acerca de Jesús, con la mayor exactitud. Entonces, ¿qué significa ser ilustrado? ¿Por qué es admirable que Apolos sea ilustrado? Ilustrado es una persona con cultura, una persona leída, una persona culta, una persona educada. Si ustedes lo buscan en el diccionario, ¿qué es ser ilustrado? Van a encontrar que es algo lleno de fotografías, de mapas, de recortes y de ejemplos. Entonces, obviamente está hablando de un libro, ¿verdad? Algo lleno de mapas, de recortes, de fotografías y de ejemplos. Pero no necesariamente. Una mujer ilustrada, un hombre ilustrado es alguien que está lleno de recortes, de ejemplos, de fotografías. Y yo creo que es uno de mis mayores roles y de los roles de los pastores de la viña, ayudar a que la comunidad entera sea una comunidad ilustrada. Los hijos de Dios no pueden ser ignorantes, deben ser personas cultas, personas educadas, que saben de los tiempos. Cuando uno lee que Dios nos ve como ovejas, si uno no estudia cómo son las ovejas, nunca entiende muy bien lo que significa la Biblia. Cuando dice que Jesús dio un sermón y lo dio en cierto lugar de Capernaum, si uno va y busca Capernaum, le cambia totalmente el ambiente. La cultura te trae un entendimiento de Dios totalmente diferente. Yo creo que una organización, un lugar de enseñanza, una universidad, lo mejor que puede hacer por alguien es darle un gusto y unas ganas de estudiar. Y eso me pasó a mí. Yo fui a estudiar a la universidad y aprendí demasiado, pero lo mejor que hizo esa universidad por mí fue darme las ganas de seguir aprendiendo. Y al día de hoy me gusta comprarme libros y me gusta comprarme recortes y me gusta leerme ciertas cosas y comprar libros de ejemplos, porque sé que eso me ayuda a conocer de Dios profundamente. No significa que el seguidor de Jesucristo tiene que ir a Harvard. No, porque de hecho las personas más sabias y más educadas que yo he conocido son personas muy sencillas que conocen muy bien la Biblia. Pero sí significa que es muy bueno que en todos nosotros que queremos seguir a Jesús seamos personas ilustradas, personas que les gusta investigar, que les gusta escudriñar las escrituras. Si no nos acostumbramos a escudriñar las escrituras y a aprender y a leer, nunca vamos a conocer a Dios. Yo siempre pienso en uno de los pastores aquí de la viña que se llama Álvaro Williams, porque Álvaro, cuando yo me acuerdo de Varo, cuando él muy cerca, cuando yo conocí a Dios, muy cerquita después de mí, Álvaro conoció a Dios en el mismo lugar. Y Varo, cuando vino a la fe, empezó a devorarse la Biblia y a leer y a leer y a leer y a leer la Biblia de una manera increíble. Y él siempre cuenta que él antes de leer la Biblia nunca había leído ni el periódico. No entiendo cómo se graduó del colegio y de la universidad, pero nunca había leído nada. Pero es que cuando uno quiere conocer a Dios, se genera un hambre en uno de ilustrarse, de verdaderamente conocer. Y por eso es que nosotros enseñamos la Biblia como la enseñamos la mayoría de las veces, de manera expositiva, viéndola por versículos, estudiando un libro por completo, porque nos ayuda a educarnos más. Entonces los animo a copiar esto
de Apolos, a ser ilustrados. La segunda característica de Apolos es que dice que era convincente en el uso de las escrituras. Y por supuesto en estos momentos no había el Nuevo Testamento, lo que existía era el Viejo Testamento. Entonces Apolos manejaba y usaba muy bien el Viejo Testamento. Y la palabra clave aquí es utilizar. Hay un desgaste, hay algo que se hace continuamente. Ustedes, a los que tienen carro, usan el carro. En la mañana, en la tarde, se trasladan, le sacan el jugo, lo utilizan. Yo ayer les daba el ejemplo que yo utilizo mi cepillo de dientes. Lo utilizo en la mañana y lo utilizo en la noche. Lo utilizo en la mañana y lo utilizo en la noche. No me lavo los dientes al mediodía, casi nunca. Pero lo utilizo en la mañana, lo utilizo en la noche. Era un chiste. Siempre que los planeo no me salen. Entonces hay cosas que tenemos un uso, hay una utilización, hay cosas que gastamos. Y dice que Apolos utilizaba constantemente esto en su vida. Para cuando iba a hacer negocios, para cuando estaba pensando, para cuando estaba orando, para cuando tenía un problema en la familia, para todo. El miércoles fui a almorzar con un amigo que está en una situación específica de transición y me hace: Rodri, nunca había utilizado la Biblia como la estoy utilizando ahora. Porque en la situación en que estoy me vienen mentiras y me vienen engaños y tengo que sacar la Biblia para protegerme y para ponerla ahí y que sea mi verdad. Eso hacía Apolos, utilizaba la Biblia. Y obviamente esto viene en cascada. ¿Cómo puede uno utilizar la Biblia si no la escudriña? Si no quiere ser ilustrado. Por eso es que algunos de nosotros vivimos tan revolcados por el mundo y por las mentiras, porque no utilizamos nuestra Biblia. ¿Verdad? Está de más decirlo, pero Jesús utilizó la Biblia cuando fue tentado. Y Apolos lo hacía continuamente. Vean lo que dice 2 Timoteo 2:15. Me encanta este versículo. Esfuérzate, y póngale su nombre ahí. Esfuérzate Rodrigo, esfuérzate Milena, esfuérzate Santiago, por presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo me presento a Dios aprobado o aprobada? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo no se avergüenza un obrero? Por interpretar rectamente la palabra de verdad. Constantemente entender esto, interpretarlo y utilizarlo en mi vida. Entonces Apolos era ilustrado, tenía ganas de ser educado, de entender y de comprender. Después era ¿qué? Utilizaba la Biblia y la conocía. Y lo tercero es que dice que era fervoroso y utilizaba con exactitud, presentaba con exactitud hablaba con exactitud acerca de Jesús. Alguien con fervor, lo primero que yo me imagino cuando hablo de fervor es una Alka-Seltzer. Me han regalado, yo no sé qué voy a hacer cuando se me terminen, porque me han ayudado mucho y creo que son caras. A mí un amigo me regaló unas pastillillas efervescentes como que tienen de todas estas cosas energizantes. Entonces uno se las pone al agua antes de empezar a hacer ejercicio y cuando va a empezar a hacer ejercicio ya está listo. En vez de que cuando uno va a empezar está todo hecho leña. Pero son efervescentes, apenas tocan el piso, suben, como que tienen fuerza. No se quedan abajo, sino más bien que se exponen. Eso podría ser una buena explicación de alguien que tiene fervor. Alguien que tiene ganas de aprender de Dios. Alguien que está fervoroso. Alguien que va para arriba. Y lo interesante es que muchas veces hemos pensado que el fervor llega porque un día llega. El fervor se construye desde que no hay nada. No tengo ganas de hacer ejercicio, pucha, entonces no voy a hacer ejercicio. Y entonces te diste cuenta y llevas un mes sin hacer ejercicio. Porque más bien uno le dan ganas de hacer ejercicio cuando ya lleva días haciendo ejercicio. Me dan ganas de leerme el libro cuando ya llevo varios capítulos.
Entonces el fervor se construye. Y él era fervoroso, él quería más de Dios y quería ser activo y participativo. El otro día Ale Fernández me mandó esta foto y me pareció un excelente ejemplo de alguien fervoroso, ¿verdad? Si pueden apagar la luz, dice que te lo topaste en la calle y le tomaste una foto. Se lo topó, ¿a dónde era? En Escazú está gente fervorosa, ¿verdad? Y Ale le tomó esta foto y me la envió. Y ya ni me acuerdo qué me dijo, pero me dijo algo como: "Mae, vea esto". Hay que, ¿verdad? Y algunos de nosotros lo pensamos muy bien si le ponemos una cruz, una crucecita así al carro. O Cristo vive, así. Y este hombre dijo: Cristo cambió mi vida. Y yo cuando lo leí, cuando Ale me lo mandó, yo dije: de la mía también. Qué chiva, ¿verdad? Es un hombre con fervor que yo quiero poner en mi carro. Y posiblemente no crean más cosas de las que deben de creer. Posiblemente a él no le gusta tanto. Pero él dijo: yo necesito ponerlo en algún lado. Y necesito que la gente lo vea todo el tiempo. Que Cristo cambia vidas. Y así era Apolos. La pregunta muy importante para nosotros el día de hoy es: si así somos nosotros. Y el único que gana con ser fervoroso soy yo. Apolos tenía fervor. Y hay un último detalle en la descripción de Apolos en el capítulo 18 que decía que él hablaba con exactitud de Jesús. Y esto es muy importante porque hay algo que hablar acerca de Jesús que tiene que ser exacto. Si usted no se sabe la parábola del buen samaritano, puede parafrasearla y no importa. Si usted no se sabe ciertos versículos, usted en vez de decir todo lo puedo en Cristo, puede decir tengo mucha fuerza en Cristo, y tal vez no tiene que ser tan exacto. Pero lo que está diciendo aquí acerca de Apolos es que el mensaje del evangelio y cómo ser salvo, cómo los hombres pueden encontrar a Dios, él era exacto en eso. Porque en eso sí se tiene que ser exacto. Solo por medio de Jesucristo podemos encontrar al Padre. Solo Jesucristo a lo largo de la historia ha dicho que Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser el sustituto por nuestros pecados. Entonces, eso sí tiene que ser exacto. Cómo se llega a conocer a Dios y cómo se llega a experimentar la vida eterna. Y Él lo era exacto. Vean lo que un ejemplo, una buena frase acerca de esto. El predicador o el maestro que cambia o modifica un poquito un texto porque sabe que la gente escuchando no quiere escucharlo, ese hombre no debería ser un predicador, dice Kevin DeYoung. Si te da pena, si vas a aguar el mensaje un poquito por las personas que te van a escuchar porque sentís que no vas a ser bien recibido, mejor ni compartas el mensaje. Porque nosotros no somos mayordomos de las personas, somos mayordomos del mensaje. Y así era Apolos, era exacto. No se avergonzaba del mensaje de Dios. 3 cosas que necesitamos imitar, que lo vemos en Apolos, pero somos llamados en toda la Biblia. Ser personas ilustradas que conocen la Biblia y la utilizan, y ser personas fervorosas que comparten con exactitud el mensaje de Jesús. Ahora vamos adelante en el capítulo 19, dice el 2. Bueno, empecemos desde el 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Ojo, palabra interesante, pónganlo aquí. Discípulos.
dice que Pablo encontró discípulos. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, y ellos le dicen, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Eso es como que le digan a uno, ¿tienen perros calientes? Sí, aquí tenemos perros calientes. ¿Y cómo consiguieron las salchichas? No, salchichas no tenemos. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces les dice Pablo, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Y si todos recuerdan los evangelios, ¿verdad? Lo que decía Juan, él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y antes de ser bautizados, de fijo fueron enseñados. Pablo les enseñó la doctrina correcta y después los bautizó. Y después Pablo oró y ellos recibieron el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Tal vez rápidamente leemos Juan 1 del 29 al 31. Al día siguiente está hablando de Juan el Bautista. Nos estamos remontando en el tiempo para entender de qué bautismo estaban hablando estos. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este, dice Juan, hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Entonces son dos cosas diferentes, lo de Juan y lo de Jesús. De hecho, no sé si se acaban de dar cuenta algo chivísima. Que esto es solo un comercial, que Juan dice que Jesús es antes que él, pero si ustedes se recuerdan, la mamá de Juan estaba embarazada 6 meses antes de Jesús. Entonces es una prueba de la divinidad de Jesús, de que él existe desde siempre. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que llega Pablo y les dice, ustedes me han dicho que ustedes son discípulos. Claro. Entonces, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Porque el discípulo es el que tiene el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, no, nosotros no hemos tenido el Espíritu Santo ni sabemos qué es. Entonces, ¿en qué creen? En el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era esto. Juan, como un profeta, se levantó en el desierto y muchos judíos venían a él y él decía que ellos tenían que arrepentirse. Que todos hemos pecado y hemos cometido muchos errores. Y para acercarnos a Dios tenemos que arrepentirnos. Entonces, una demostración física, visual, de que esa gente quería buscar a Dios y arrepentirse era bautizándolos. Y Juan bautizaba gente y era gente que se había arrepentido de todos sus errores, de todas sus fallas y quería buscar a Dios. Pero Juan, después de esto, les decía, pero después de mí viene alguien que bautiza y que ustedes necesitan ser bautizados con él de una manera totalmente diferente. Entonces aquí estamos viendo la mitad del evangelio. Gente arrepentida, gente que quiere encontrar a Dios. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es gente arrepentida, gente que quiere encontrar a Dios y que pone su fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz, se arrepiente de sus pecados y recibe el Espíritu Santo. Entonces aquí llegó Pablo y les explicó lo que faltaba. De si ustedes quieren ser mejores personas, ustedes saben que necesitan de Dios, pero la única manera de encontrar a Dios es por medio de poniendo su fe en Jesús, en la cruz de Jesús, morir con él y resucitar con él. Y es muy relevante al día de hoy porque aquí de fijo hay personas que se han arrepentido, personas que queremos hacer algo diferente con nuestras vidas, pero eso no es suficiente. Nuestra vida va a cambiar y vamos a recibir el Espíritu Santo y nuestros nombres van a estar escritos en el libro de la vida cuando tengamos una relación personal con Jesús que se adquiere a través de nuestra fe en Él.
y en su obra sustitutoria en la cruz, que Él nos sustituyó. Él fue castigado para que nosotros no fuéramos castigados. Y entonces su currículum, su justicia se nos aplica a nosotros. Ese es el evangelio. Entonces Pablo se queda, como ustedes dicen que son discípulos, pero no tienen el Espíritu Santo y solo han creído en el bautismo de Juan, son toque. Necesito explicarles todo lo demás. No es solo querer arrepentirse, es poner toda su vida en las manos de Jesús. Y ellos lo hacen y Juan los bautiza y se les da el Espíritu. Y yo creo que esto trae un par de implicaciones a nuestras vidas fuertes. La primera, a todos los que estamos aquí, es que nosotros no vamos a entrar al cielo por arrepentirnos o por querer ser personas morales. Nosotros entramos al cielo cuando tengamos una relación personal con Jesucristo, el Salvador. Esa es la primera. Y la segunda es que muchas personas, inclusive nosotros, antes de acercarnos a Jesús, hemos pensado que con ser morales y por tratar de portarse bien, lo vamos a hacer. Y ese no es el mensaje de salvación. Y está en nosotros comunicarle eso a la gente. No más, yo sé que usted es buenísimo, yo sé que usted nunca roba y yo sé que usted miente poco, pero eso no es suficiente para entrar al cielo. Para entrar al cielo usted necesita entrar de la mano de Jesús, si no, no entra. A esa fiesta solo se entra con el dueño de la fiesta. Y eso lo tenemos que transmitir. Adelante con el 8 y el 10, dice: Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así se les llamaba a los cristianos. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Esto es solo un detalle, pero es muy importante y ya se los he adelantado. Hace unos capítulos, no lo vimos con exactitud, pero hace unos capítulos Pablo, y es increíble, creo que es el capítulo 18, si lo quieren ver. Lean del 16 al 18 y ahí lo van a encontrar. Pablo está nervioso. Por primera vez uno ve a Pablo como nervioso. Y Dios le da una visión. Y en la visión Dios le dice algo muy parecido a lo que le dice a Josué antes de pasar por el río. Le dice: no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Aquí nadie te va a poder tocar. Pero al final le dice: tengo muchas personas en este lugar. Lo que está diciendo Dios, lo que le está diciendo Dios a Pablo es: van a haber muchas personas que van a creer aquí y por eso necesito que te quedes. Y aquí nos encontramos en la última parte del 10, que dice que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué es lo importante ahí? No dice todos los judíos y todos los griegos que vivían en la provincia de Asia se hicieron creyentes, se hicieron discípulos. No lo dice. Lo que dice es que habían escuchado. Y nuestro trabajo no es que las personas se hagan discípulos, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Nuestro único trabajo es que las personas hayan escuchado el mensaje. Entonces, eso era lo que Pablo necesitaba hacer: compartir el mensaje con todos, y que los que quisieran creer, los que quisieran seguir a Jesús lo hicieran, y los que no, no. Pero ese trabajo no es nuestro, el trabajo ese lo hace Dios y lo aceptan las personas. Entonces lo importante es llegar y tener la tranquilidad de decir: en mi familia ya todos escucharon el mensaje. Yo una vez lo dije en Navidad, y yo una vez lo dije por medio de una carta, y una vez se lo dije en un cumpleaños, un día saqué a tomar café a mi abuelita, un día se lo dije a mi tío. Eso es lo que me toca a mí hacer. El 13 y el 16 dicen así: algunos judíos
Y aquí es donde se pone bien emocionante. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Judíos que no creían en Jesús. Decían, y vean cómo lo decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos del tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron a la casa, como diría mi hija, piringos y heridos. ¿Qué es el tema aquí? Porque tengo que apurarme. Hay muchas cosas que quedan implícitas. Hay gente que tiene luchas espirituales en el mundo espiritual sin el nombre de Jesús. Potestades y autoridades contra otras autoridades. Pero estos judíos no habían logrado nada con sus propias fuerzas. ¿Por qué van a invocar el nombre de Jesús si les está resultando su poder? Entonces lo que nos queda claro aquí es que hay poder espiritual fijo. Las brujas, los hechiceros, cualquier persona tiene poder espiritual, pero no hay poder espiritual como el que da Jesús, porque ellos necesitan invocar el nombre de Jesús. Y leyendo esto, también se imagina uno un montón de cosas que siempre ha leído, ¿verdad? El otro día estaba leyendo en Timoteo y me encantó que decía, estaba escribiendo una cosa y decía: a Dios Padre y su Hijo Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos. Y después decía algo como: y que con él se manifestará no sé qué y no sé qué. Y yo me quedé leyendo y yo dije: ¿por qué solo sale tan poquito acerca de Dios Padre? ¿Y por qué sale tanto acerca de Jesús? A Dios Padre y a Jesús, ahí ya van iguales. A Jesús que juzgará a vivos y a muertos. Y después viene la parte de manifestación de su reino, no sé qué. Y lo leemos en el Nuevo Testamento continuamente, porque al Padre le ha placido que su Hijo sea el que sea glorificado en todas las cosas. ¿Por qué Jesús es el que va a juzgar a vivos y a muertos y no el Padre? Porque el Padre le ha placido que Jesús y su nombre sea el que sea glorificado. El Padre quiere que el nombre de Jesús sea el que está sobre todas las cosas. Y estos hombres lo saben y entonces dicen en el nombre de Jesús y tratan de hacer un chambaleque, un hocus pocus ahí con los endemoniados. Y les sale mal. Los endemoniados les dicen: conocemos a Pablo y a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes no tienen autoridad. Y eso es muy importante porque nos demuestra que la autoridad espiritual en nuestras vidas la vamos a obtener cuando tengamos algo privado, algo personal con Jesús. La autoridad espiritual o cualquier tipo de autoridad en nuestras vidas no la vamos a conseguir porque cayó lluvia del cielo o porque escuchamos un montón de música muy bonita. No, es por medio de un conocimiento personal de Jesucristo. Porque los demonios saben quién conoce a Jesús o no. Conozco a Juan, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesús. Y ya la cosa cambia. La fe y el poder no se unta. No me lo pueden prestar. No se obtiene por ser hijo de un gran creyente o por ir a cierta iglesia. Se obtiene
de rodillas con el Señor, yo solito, conociéndolo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que estamos hablando de cosas espirituales de las cuales la Biblia no es tan clara. Pero no solo hablemos de cosas espirituales. El poder del dinero, el poder destructor del dinero, el poder destructor del poder, el poder destructor de la ansiedad nos va a hacer mucho daño si no estamos agarrados de Jesús. No es algo que se hereda o se unta, es algo que se desarrolla. Para terminar este punto y ya hacer el cierre, creo que queda claro que para ser usados por Dios hay que pagar un precio. Estos judíos han escuchado de Jesús por encima, saben quién es Jesús y quieren ser usados, pero no han pagado ningún precio. Dice la Biblia: dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo soy dichoso y bienaventurado? Si soy pobre en espíritu, si soy humilde y es Dios quien me llena. Para ser un instrumento en las manos de Dios, de alguna manera, claramente la Biblia nos enseña que hay que pagar un precio, hay que ser una vasija limpia. No que nosotros dejamos de pecar, pero sí que tenemos toda la intención de que Dios nos use y de ser personas de carácter e íntegras. Dios no va a usar a cualquier tembeleque. A veces lo hace porque Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Dios quiere usar a las personas que han pagado el precio, personas que están limpias, personas que quieren servirle, que no es ¿verdad? Como dice Primera de Pedro a los pastores: cuiden al rebaño, pero no por ambición, cuiden al rebaño por amor. Quieren ser utilizados por Dios. Hay que pagar un precio, hay que estar disponible, hay que ser humilde, ¿verdad? Estos hombres no lo eran. Y ya para terminar, vamos a leer del 17 al 20. Dice: cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Cuando los judíos y los griegos se enteraron de esto que pasó y del poder de Jesús, el temor se apoderó de todos ellos. Pero está hablando de un temor como de: Dios es increíble, Dios es todopoderoso. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Para terminar, hay una estructura aquí, un ejemplo muy claro de la madurez o de la transformación de una persona. Dice primero que ellos se llenaron de temor. Vieron que el poder del nombre de Dios, vieron quién era Jesús, cómo Jesús podía cambiar sus vidas y dijeron: wow, suave un toque, esto es increíble. Se llenaron de temor. Y después, ¿qué dice la Biblia que pasó? Cuando se llenaron de temor, empezaron a confesar sus cosas malvadas y sus pecados. Lo hacían públicamente. No necesariamente hay que hacerlo públicamente, pero cuando uno se llena de temor y quiere conocer de Dios, le confiesa a Dios sus errores, sus cosas sucias y cómo lo necesita. Y después de confesarlo, dice que agarraron todos los chunches que eran en contra de lo que Dios les estaba enseñando y pidiendo y los quemaron. Dicen que los libros, ¿verdad?, los historiadores y eruditos de esto dicen que lo que se quemó ahí fueron millones de dólares en aquel tiempo.
Entonces ven la transición. Yo conozco de Dios, me doy cuenta quién es Él, cuán glorioso es Él y lo que Él puede hacer en mi vida. Después confieso mis errores, confieso mis pecados y mi necesidad de Él. Y después tiro para atrás y quemo y pongo a un lado toda la cochinada que yo tengo para ponerme adelante de Él. Como le dice, ¿verdad? He estado pensando a cada rato en Timoteo, ¿verdad? Como le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones de la juventud. Algunos de nosotros ya no estamos en la juventud. Tenemos 30, 40, 50, 60, 70, no importa, pero hay pasiones de las cuales hay que huir. Ustedes me dicen, huya, Rodrigo. Ustedes me dicen, huya, Rodrigo. Y yo hago así. Eso no es huir, ¿verdad? Huir es salir con emergencia. Huya de sus pasiones, Rodrigo. ¡Buah! Pero después Timoteo dice, huye de las pasiones y busca la justicia, busca la piedad. Y eso es lo que hacen estas personas. Hemos visto al Dios vivo. Queremos confesar todo lo que hemos hecho, queremos alejarnos de todas esas cosas. Y si es necesario quemar, si es necesario deshacerse de algo que nos separa de Él, lo vamos a hacer. Porque como dice Filipenses 3, todo lo tengo como pérdida con tal de conocer a Cristo. Y el otro día me di cuenta que ahí hay una cierta, obviamente hay una mejor palabra para esto, pero hay una cierta dependencia. Todo lo tengo como pérdida con tal de por conocer a Cristo. O sea que lo que está diciendo es que para conocer a Cristo tengo que tener esto como pérdida. Pongámonos de pie.